Hola, nos encontramos en Lima el día de hoy, una noche especial porque el señor Antonio Ledezma, el admirado Antonio Ledezma, pues llegó a Lima y nos ha permitido estar con él unos minutos para entregarnos una entrevista a Pan Am Post sobre la realidad en Venezuela. Presentarlo primero que el alcalde Antonio Ledezma es un preso político del régimen de Nicolás Maduro y salió de Venezuela no huyendo, buscando su libertad y la libertad del país. Gracias por esta oportunidad que nos da Pan Am Post de entrevistarlo y gracias por la sinceridad que nos va a dar con estas preguntas que le vamos a hacer. ¿Qué está haciendo el alcalde Antonio Ledezma en el exterior? ¿Cómo está luchando? Muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar con la comunidad internacional y con la esperanza de que este mensaje le llegue a todos los venezolanos, los que están en Venezuela, los que están viviendo como yo el destierro forzado, el exilio, el doloroso exilio, porque uno deja ya la casa, deja ya el país donde nacimos, pero tenemos aquí nuestro territorio, nuestra historia en el corazón. He decidido liberarme porque estimé que soy mucho más útil sumando mi voz a la de millones de venezolanos que estamos en el exilio. Estamos hablando ya de más de 4 millones de ciudadanos venezolanos que están en Perú o que están en Chile o que están en Argentina o que están en Ecuador o que están en Brasil o que están en España, en Francia, Alemania, Inglaterra, Bruselas, Italia, o que están en los Estados Unidos, o que están en Costa Rica, en Panamá. Es la diáspora esparcida, es la presencia planetaria de los venezolanos, y lo que estoy haciendo desde que me liberé es luchar para contribuir a lograr la libertad de Venezuela, la recuperación de la esperanza de poder comenzar a construir la patria que todos nos merecemos. ¿Se puede decir que desde el exterior usted siente que ha logrado algo? ¿Existe algún avance con usted fuera, aparte de tener libertad como la merece? No, estoy ayudando a empujar el trabajo que ya han venido haciendo desde hace mucho tiempo muchos exiliados. Debo reconocer que hemos tenido la contribución, hemos contado con la contribución de mujeres y hombres que ya tienen años en el exilio. Yo más bien vengo a empujar esa carreta. He propuesto una agenda de 5 puntos, como es, por ejemplo, en primer lugar, impulsar la aplicación de sanciones personalizadas, sanciones a los jerarcas del régimen venezolano que están involucrados en crímenes de lesa humanidad, que son responsables de ese delito aberrante de crímenes de lesa humanidad, que están relacionados con el narcotráfico, que están también coludidos con el terrorismo internacional o que están embadurnados de escándalos de corrupción que le han birlado a Venezuela miles y miles de millones de dólares que han debido estar invertidos en el país, en escuelas, en comedores, en hospitales, en laboratorios de tecnológicos, de universidades, en financiamiento de infraestructura, de mejorar el servicio de agua potable, de electricidad. Y otro punto es la de promover una intervención humanitaria para un país que está viviendo el espantoso ciclo de hambruna de mujeres y hombres, sobre todo niños, que presentan gravísimos síntomas de desnutrición, de venezolanos que mueren porque no consiguen la medicina. En un país inmensamente rico se ve esta tragedia humanitaria. Estamos también planteando la necesidad de crear equipos técnicos para detectar esos capitales que le han robado a Venezuela, hacer pesquisa a través de grupos cazafortuna para que en su oportunidad esos miles de millones de dólares que están colocados en paraísos fiscales puedan regresar a Venezuela para financiar el proceso de reconstrucción de la economía venezolana, la recuperación de la infraestructura venezolana y levantarle la esperanza de un progreso de derechos, de que la gente tenga consagrado en la vida real todo lo que está contemplado en la Constitución Nacional. ¿Cómo promover una ayuda humanitaria si Nicolás Maduro dice que no hay crisis y no permite el ingreso de esa ayuda extranjera, como Canadá, por ejemplo, que acaba de aprobar una buena cantidad de dinero para los venezolanos? Bueno, la ayuda humanitaria no solamente para los que están dentro del país, sino también para los venezolanos que están en refugios en muchas partes del mundo, que están pasando muchas necesidades, la crisis que hay en Colombia, venezolanos que están ya aquí en Perú, que están en Chile, que están en Argentina,
hay gente pasando calamidades y a esa gente tenemos que ayudarle. Esa es la labor que yo quiero cumplir junto con otros compañeros que están en el exilio. El tema de la intervención humanitaria no es un capricho nuestro. Claro. Venezuela está sitiada por camarillas militaristas, por élites corruptas que están comprometidas con este régimen dictatorial. Venezuela está amenazada y hay venezolanos que están prácticamente secuestrados por mafias del narcotráfico, mafias delincuenciales, de bandas, amponiles, que trafican armas, que cometen secuestros, que cometen atracos. Y que no pueden salir del país porque no tienen pueden salir del país. además. Y además, esto está contemplado en varias disposiciones legales. Están los tratados de La Haya de 1907, están los convenios de Ginebra, están todos los reglamentos y los protocolos que han sido actualizados en distintas fechas con relación a los convenios de Ginebra. Está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Declaración de Naciones Unidas, está la resolución de la Unión Europea. O sea, eso contempla la injerencia humanitaria en el marco del derecho público internacional. Así es, cuestión de derechos humanos y que los venezolanos son seres humanos y ameritan un acceso a medicamentos, alimentos, a las cosas básicas que en ese país no son normales ni fáciles de conseguir. Y la crisis se agrava todos los días porque hay un proceso de inflación que nos coloca como el país con la inflación más alta del mundo, un proceso de la devaluación de la moneda. De acuerdo a la devaluación del dólar, pues de la moneda venezolana, un trabajador venezolano, una mujer de Venezuela, que trabaje durante un mes, cuando va a cobra un salario que está por debajo de los $4. Sí, imposible. Son salarios paupérrimos, salarios con los cuales no se puede comprar ni siquiera el 3%, el 2% de lo que cuesta una canasta alimentaria. La canasta alimentaria está ahorita, tiene un valor de 14 millones de bolívares. Sí. Tendría que trabajar no sé cuántos meses para poder comprar una canasta alimentaria. Ahora bien, señor Ledesma, sabemos que los venezolanos hemos recibido ayuda, porque soy venezolana también y también en el exilio, hemos recibido ayuda de muchísimos países, una ayuda invaluable, una ayuda por lo menos de Estados Unidos, de Canadá con estas sanciones, ayuda de la Unión Europea, ayuda también del Grupo de Lima. ¿Qué más pueden hacer esos países por los venezolanos para ayudarnos a rescatar la democracia en Venezuela? Seguir presionando para ponerle punto final a esta tiranía, que Venezuela pueda darse un proceso de transición y en el marco de ese proceso de transición se convoquen elecciones realmente libres, elecciones transparentes, elecciones con garantías para todos los sectores políticos de Venezuela, para todos los sectores civiles de Venezuela. Una democracia con elecciones libres, que resplandezca otra vez la luz de la democracia. Esa es la esperanza que tenemos los venezolanos que estamos luchando ahora en el exilio y ese es el trabajo que quiero cumplir con esta gira que estoy haciendo por Sudamérica, que me trae ahorita de Chile, donde conversé con el presidente Piñera y con representantes del Parlamento, donde voy ahora, al salir de Lima, de Perú me voy a Argentina para conversar con el presidente Macri, de allí sigo a Washington para sostener reuniones con distintos factores de Estados Unidos, reunión por ejemplo con el señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, para apoyar el trabajo de investigación que ha permitido articular un expediente que va a ser consignado muy pronto en la Corte Penal Internacional y que habla también de los delitos, de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro y su camarilla. Ojalá la Corte Penal Internacional cumpla con el deber del fiscal, que sabemos que tiene que estar en sus manos esa investigación, cumpla. Ahora, usted me comentaba hace unos minutos sobre los paraísos fiscales, donde muchísimos funcionarios venezolanos tienen sus dineros, bueno, sus dineros no, el dinero del pueblo venezolano afuera. ¿Por qué países como Panamá, que están en el Grupo de Lima, no se suman a esas sanciones como Estados Unidos, como Canadá, de presionar de ese modo? Si lo hicieran todos los países, Costa Rica, Panamá, ¿no sería mejor? Bueno, eso es lo que estamos tratando de lograr. Por eso la importancia de nuestra presencia desde este lunes en Chile, porque el lunes se comenzaba a reunir el Grupo de Lima y tuve la oportunidad de conversar con el canciller de México, conversé con la Cancillería de Brasil, con el canciller de Chile, con el canciller de Paraguay, con todos los que pudimos hacer contacto, precisamente persuadiendo a los representantes de los gobiernos de América Latina
de ser protagonistas de una solidaridad efectiva con Venezuela. ¿Qué están esperando? Por lo menos yo vamos a hacer un ejemplo. Perú está haciendo una gran labor humanitaria con los venezolanos. Panamá, que es parte del Grupo de Lima y que se ha manifestado en contra de la dictadura en Venezuela y así la ha llamado, ¿por qué? O sea, ¿qué le dicen? ¿Por qué están esperando tanto para poder emitir estas sanciones que ayudarían muchísimo? Bueno, yo creo que ya es avanzado. Lo importante es ver hacia adelante, evaluar lo que tenemos en el presente. El pronunciamiento que produjo ayer el Grupo de Lima tiene mucha contundencia, cuestionando la convocatoria fraudulenta de elecciones presidenciales, que no son sino otra farsa más de un régimen que pretende burlarse no solamente de los venezolanos, sino también de la comunidad internacional. Justo eso le iba a preguntar y en este momento sobre las elecciones. Sabemos que estas elecciones están pautadas en la Constitución venezolana como debe ser, pero un sistema electoral fraudulento no lo está en la Constitución venezolana. Existe una disyuntiva muy grande, porque está el que no sabe si tiene que ir a votar para avalar una elección o si no va, deja en bandeja de plata la presidencia al régimen de Nicolás Maduro. Usted como venezolano, como alcalde, ¿qué dice que debe hacer la oposición venezolana? La oposición en general, la Mesa de la Unidad, la población. No avalar esa parodia de elecciones presidenciales que se suman a la cadena de eventos fraudulentos que ha venido consumando el régimen, como lo hicieron el pasado 30 de julio, eligiendo una asamblea ilegítima, inconstitucional, como lo reiteraron organizando unas elecciones regionales y municipales también absolutamente fraudulentas. Y por lo tanto, yo le pido a los compatriotas, a los compañeros venezolanos que no se presten a esta mentira, a esta farsa, que tenemos que seguir luchando para que se cumpla el principio de un ciudadano, un voto, que los ciudadanos de Venezuela podamos votar sin apremio, que no se violente el derecho a expresarse libremente, como lo contempla la Constitución Nacional, que sigamos haciendo presión para lograr que se hagan realmente elecciones transparentes y libres, porque si no hay elecciones libres, los votos no valen para nada. Ahora, surge entonces a esta pregunta otra. ¿Qué hacer? ¿Quedarse con los brazos cruzados y no ir a votar? ¿En qué deben unir sus fuerzas los venezolanos? Porque quedarse de brazos cruzados y sentir que no pueden hacer nada más. No, es que yo creo que el pueblo no está de brazos cruzados. Yo creo que el pueblo de Venezuela ha sido muy valiente, ha sido muy persistente, muy constante. Cuando se le ha llamado a marchar, ha marchado, ha protestado, ha hecho vigilias, ha hecho plantones, ha firmado. En definitiva, la gente ha sido persistente. Creo que ha habido fallas de la dirigencia opositora. Y es momento, esta es una oportunidad para que la dirigencia opositora recapacite, para que entendamos que para poder lidiar con una tiranía de estas características se necesita una oposición unida, con una oposición auténtica, una oposición con coherencia, con estrategia, con organización, que hagamos actos de abnegación, y eso significa dejar de lado las ambiciones personalistas o grupalistas para privilegiar el gran objetivo nacional, que es liberar a Venezuela de esta dictadura. Ok, el día de mañana, vamos a imaginarnos, sale la Mesa de la Unidad Democrática, que ya sabemos que existen diferencias, que deberían más bien pensar en los beneficios del país, en la prioridad del país, y dicen, ¿qué debe decir en esa rueda de prensa la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, en primer lugar, que este diálogo que se estaba haciendo en Dominicana fue una parodia, que fue otro engaño más a los venezolanos y a la comunidad internacional, que estaba claro que el régimen lo que quería era ganar tiempo para que Maduro siga cometiendo los desafueros que se vienen perpetrando en nombre de una falsa revolución, que hay que recomponer la unidad para que los venezolanos tengan un liderazgo creíble, respetable, para que la gente vuelva a movilizarse, porque esa es la única fuerza que tenemos nosotros, la posibilidad de movilizarnos con la emoción, con el entusiasmo, con la determinación, como lo han venido haciendo miles de venezolanos, millones de venezolanos, honrar la memoria de esos jóvenes caídos, de los jóvenes que perdieron la vida defendiendo un ideal, luchando por una democracia que no llegaron a conocer. ¿Deben llamar a la calle o deben esperar? ¿O qué debe hacer en este momento la gente? Los venezolanos están en la calle. Cuando usted ve una gente haciendo cola en un hospital, haciendo cola en un abasto, luchando para ver cómo consigue un paquete de harina, rebuscando en los desperdicios de basura para poder alimentarse, esa es la gente que está protestando. Ahora, esa fuerza
de lucha cívica hay que canalizarla y para eso se requiere una dirigencia que esté a la altura de ese esfuerzo que están haciendo los venezolanos dentro del país. Ahora, vienen las elecciones, porque el régimen, a menos que pase algo, no se van a dar las elecciones. ¿Qué va a pasar después? ¿Deberían los gobiernos reconocer quién sea el elegido en estas elecciones? No, ya los gobiernos, incluso el grupo Belima ayer, lo declaró también el Departamento de Estado, el mundo tiene una voz unísona, condenando anticipadamente ese fraude que se está convocando para el año que viene. Porque es un fraude lo que está montando sin una modificación del sistema electoral, sin una depuración del registro electoral permanente, sin la garantía de que van a haber observadores internacionales calificados que vigilen el desempeño del Plan República, de los testigos, de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, el uso de los medios de comunicación social. Allá Maduro hace cadenas de 4 horas, allá usan los medios de comunicación como les da la gana, los capitostes del régimen. Eso no es equilibrio, eso no es transparencia en un proceso electoral. Allí se usan a grupos armados, a grupos parapoliciales, a colectivos para amenazar a los electores, se montan puntos rojos. Allí se está tratando de manipular el hambre del pueblo con unas cajas de comida, tratando de humillar a los venezolanos para cambiarle unos mendrugos por el voto, cuando bien se sabe que el pueblo lo que quiere es salir de esta barbaridad en que ha caído el país en manos de Nicolás Maduro. Ahora, le voy a hacer una pregunta, alcalde, y me imagino que usted, y esta es una de mis últimas preguntas porque sé que este tiempo es súper valioso para usted. Si la salida pareciera no ser electoral, si la Mesa de la Unidad Democrática no cumple con el mandato del plebiscito de julio de la vez pasada, ¿qué le queda a los venezolanos? Seguir luchando, nosotros tenemos que seguir luchando para hacer cumplir la agenda del 16 de julio que usted acaba de recordar. Esa ha sido nuestra posición desde el movimiento Soy Venezuela, donde estamos entre otros María Corina Machado, el doctor Diego Arria, decenas de líderes políticos, de mujeres y hombres que estamos luchando dentro y fuera de Venezuela, como lo dijo el doctor Aristigueta Granco el pasado 23 de enero, cuando evocaba los tiempos en que el pueblo se alzó en las calles de Venezuela para derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Luchar, los venezolanos no tenemos otra alternativa que ser optimistas, porque como decía Winston Churchill, es lo único útil, ser optimista, ser persistente, ser tenaces en nuestra lucha, unirnos dentro y fuera de Venezuela con un solo objetivo, que es salir de esta dictadura. Así es. Yo voy a hacer referencia a un artículo que seguro usted leyó, que es del profesor Ricardo Hausmann. Sí. A este párrafo específicamente. Si se trata de soluciones, ¿por qué no considerar la siguiente? La Asamblea Nacional podría destituir a Maduro y al narcotraficante de su vicepresidente Tarek El Aissami, sancionado por la OFAC. Dado este vacío de poder, la Asamblea nombraría de forma constitucional a un nuevo gobierno, el que a su vez podría solicitar asistencia militar a una coalición de países amigos, entre ellos latinoamericanos, norteamericanos y europeos. Esta fuerza liberaría a Venezuela de la misma forma en que canadienses, australianos, británicos y estadounidenses liberaron a Europa en 1944 y 1945. ¿Qué piensa usted de eso? Primero, que ya la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo por parte de Maduro. Eso ocurrió en enero del año pasado. Lamentablemente no se le hizo un seguimiento a esa decisión de la soberana Asamblea Nacional venezolana. Cuando la gente se encrispa y se le da escalofrío cuando se habla de un tema de invasión, bueno, Venezuela está invadida. Venezuela está invadida por funcionarios cubanos. Lo que estamos pidiendo nosotros es rescatar a los venezolanos que están secuestrados por estas fuerzas militares extranjeras y por estas fuerzas policiales o parapoliciales que están al servicio de esta dictadura. ¿Está usted de acuerdo entonces con el profesor Ricardo Hausmann? Estoy de acuerdo con una intervención humanitaria en el marco de lo que es la injerencia de vida, la injerencia humanitaria. Venezuela necesita del auxilio de la comunidad internacional. Y vamos a imaginar, rapidito, que se nombró a todos los poderes públicos. ¿Qué nos garantiza a nosotros que no van a terminar en el exilio o presos como sucedió con el Tribunal Supremo de Justicia hoy en el exilio? ¿Países amigos le han dicho a usted que apoyarían este gobierno de la Asamblea Nacional? Lo que se escucha en el mundo, lo que escuché hablando con los cancilleres, es la angustia por lo que está pasando en Venezuela. Y el hecho de que hoy se esté hablando de Venezuela en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en todas partes del mundo, revela que hay una angustia, una preocupación
por lo que está pasando en el país y que la comunidad internacional no está volteando para los lados, no se limita a hacer actos compasivos por la tragedia humanitaria de Venezuela, sino que quiere contribuir a liberar a Venezuela de esta dictadura. La última pregunta, y esto para cerrar. ¿Quiere volver a Venezuela? ¿Aspira a regresar? Por supuesto, ese es el deseo de los venezolanos. Desde que llegué al aeropuerto me encontré con venezolanos aquí en Lima y todos los que estamos con la esperanza de volver muy pronto al país. Un mensaje a los venezolanos que el día de mañana lo van a escuchar y que lo admiran y que tienen una esperanza puesta en toda la labor de los exiliados. Que nada va a caer del cielo, que tenemos que forjar nosotros esta victoria que estamos anhelando, que persistamos, que no nos rindamos, que nuestra fuerza es la unión de todos los venezolanos, que nos pongamos ese objetivo, que no seamos indiferentes ante lo que está pasando en el país, que el hecho de que un venezolano que esté en Chile o esté en Argentina o aquí en Perú y logre regularizar su situación, no diga que ya todo está hecho, que ya yo tengo mis papeles en regla, ya lo demás no me importa. No podemos dormir tranquilos, no podemos estar tranquilos hasta que no logremos recuperar a nuestra patria, a nuestro país y volver a hacer maletas muy pronto para regresar a Venezuela. Fue la voz del alcalde Antonio Ledesma, preso político de la dictadura de Nicolás Maduro, que decidió buscar su libertad y la de Venezuela. Reportó para Pan Am Post Sabrina Martín desde Lima.